Hola a todos, ¿qué tal? Uy, vamos a subir un poquito el volumen. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo club de lectura de la línea manga. Normalmente los clubs de lectura los solíamos hacer los viernes, lo que pasa es que excepcionalmente esta semana lo vamos a hacer el jueves porque mañana es festivo y bueno, pues no queríamos dejaros sin el club de lectura, pero mañana también, pues bueno, queríamos descansar un poco, que con la tontería estamos que no paramos. Hola, hola a todos. Lo que os comentaba, esto es un club de lectura de la línea manga, hoy dedicado principalmente a Solanin, pero también podemos hablar de otras obras de Inio Asano. Sí que me gustaría intentar centrar un poquito más la atención en Solanin, porque es la primera obra del sensei que editamos, la que lleva más tiempo a la venta y que deduzco que es la más leída, la que más conocéis. Pero si queréis que hablemos también de Buenas noches, Pum Pum, que hablemos de Reiraku o de los dos volúmenes de historias cortas, El fin del mundo y antes del amanecer y La ciudad de la luz, pues también podemos hablar. Porque si algo tiene Inio Asano es que a veces creo que no es tanto la historia que quiere contar, sino cómo la cuenta, los personajes. Entonces, bueno, hablar de la trama en sí de Solanin, pues tampoco tiene tantísimo sentido que desgranemos una y cada una de las viñetas, sino más bien lo que los personajes, lo que nos hace sentir, lo que consigue transmitir este autor. Tenemos aquí un comentario. El año pasado editamos, para el que no lo sepáis, editamos una nueva edición de Solanin, que es una edición que también salió en Japón, de hecho bastante parecida a la que nosotros habíamos sacado unos años antes, es una integral que incluye los dos volúmenes originales más un capítulo extra. Así que bueno, a ver si tienes la oportunidad al menos de leerlo. Pero bueno, pese a que es un buen complemento y una muy buena compra, si todavía no tienes Solanin, no desmerece para nada la edición anterior. Pues bueno, os cuento un par de cositas que os quería decir para el club de lectura de hoy. Va a ser hora y media, ¿vale? Porque ya me echaron la bronca de que yo me ponga aquí a hablar y que se eternizan los clubs. De hecho, hemos empezado antes empezábamos los clubs a las 12, ahora los empezamos a las 11 y media y aún así seguía acabando a la misma hora, así que hemos decidido que hora y media, que vosotros también tenéis cosas que hacer y no preferíamos que no se nos acercara tanto a la hora de comer. Esto por un lado. Luego también, si tenéis la posibilidad, os invito a que os quedéis hasta el final del club, ¿vale? Porque a lo mejor hay alguna cosa que os interesa. Pero bueno, esto ya sobre dentro de una horita y algo. Bueno, pues nada, Solanin, Inio Asano, hablemos de ello. Solanin es quizá el manga que puso en el candelero, el primer manga que puso en el candelero a Inio Asano. Pese a que otras de sus obras, como Buenas noches, Pum Pum, son quizá más significativas o cuando piensas en Inio Asano, piensas en estas obras, en realidad Solanin fue la que lo hizo, entre comillas, popular, demostró hasta qué punto este autor es capaz de transmitir. Yo creo que es algo que todas las obras de Asano tienen en común, la capacidad que tiene de transmitir lo bien que es, lo capaz que es de crearte una escena. Tiene un lenguaje muy cinematográfico, muy fluido, no necesita grandes viñetas espectaculares, a veces ni muchas páginas, la mera expresión de los personajes ya es suficiente para meterte en la historia, para que sientas como ellos, para que te puedas, a veces no identificado, porque no tienes por qué identificarte con todos los personajes, pero sí comprenderlos o sí sentir como ellos. A todo esto, como las obras de Inio Asano de las que vamos a hablar, Buenas noches, Pum Pum, en el caso que hablemos de ellas, Reiraku, los volúmenes de historias cortas, Solanin, que es el eje principal de este club de lectura, y como ya está todo editado, lo siento, pero va a haber spoilers. Es decir, si todavía no os habéis leído Solanin, si todavía no habéis leído Buenas noches, Pum Pum, pues bueno, os aviso, estáis aquí bajo vuestro propio riesgo. Lo digo porque ya estoy viendo algunos comentarios en el chat que hacen alusión
a una parte muy importante e integrante de la trama de Solanin. Y claro, si alguien aún no se lo ha leído, pues le podemos chafar la historia. También os digo lo que os comentaba antes. Las historias están bien, pero lo importante de Asano es siempre el viaje, es cómo lo explica. O sea, aunque a ti te digan, pasa esto, tienes que ver cómo pasa y cómo lo explica y cómo consigue meterte dentro de la acción para que cuando ocurre lo que tenga que ocurrir, lo sientas como algo tuyo. Así que nada, una de las razones también por las que hemos escogido Solanin es por lo que comenta Poli SDR. Es quizá uno de los mangas favoritos de mucha gente. Primero por la temática a la que aborda, que es jóvenes adultos que después de hacer lo que se supone que tienen que hacer, que es instituto, universidad, entras a trabajar en una empresa, o sea, digamos lo que siempre se ha supuesto que tiene que hacer, llega un momento que se paran a pensar y dicen, es que en realidad yo no quiero hacer esto. No es como yo quiero vivir mi vida, o al menos en este momento de mi vida yo no es lo que quiero hacer. Entonces, es un manga que yo hablando también con diversos amigos y conocidos me lo comentan, que se acuerdan, por ejemplo, ellos de esa época, recién salidos de la universidad o cuando estás a punto de salir o estás a punto ya ni siquiera tienes por qué ser universitario en este caso. Cuando tienes que incorporarte, digamos, al mundo adulto y que se supone que hay ciertas reglas o ciertas cosas que por el hecho de que has alcanzado según qué edad tienes que hacer, es gente que dice, ostras, pues es que a lo mejor yo no quiero hacer esto o yo quiero, tengo otras aspiraciones y más en una sociedad como puede ser la japonesa que sabes que en algunos aspectos son muy cuadriculados y es todo muy el camino que tienes que seguir y el clavo que sobresale hay que aplanarlo para que esté a la altura de los demás. Entonces creo que por un lado es una obra muy valiente y Inuyasha Asano supo darle voz a toda esta generación entre la que creo que él se incluye, de gente que de repente se encuentra con que no es su vida, o sea, están viviendo una vida que en realidad no les gusta, pero bueno, yo creo que sobre todo esto es lo importante. Si te refieres a las obras no publicadas o publicadas por otra editorial, en principio no. La idea es hablar de lo que ya hemos publicado y como ya llevan todas un tiempo en el mercado, suponemos que os las habéis leído. Pero bueno, lo que os digo, si se os cuela algún spoiler o alguna cosa, yo os animaría a que no dijerais, ah, pues como ya sé qué pasa esto, ya no me lo compro. Por lo que digo, yo creo que una de de los grandes aciertos de Asano es este, es cómo se explica cómo hace las cosas, no tanto el hecho de pasa A, B, C seguido de D. Espero, nosotros también, nosotros también esperamos. Yo os digo, si no os habéis leído nada de Inu Asano, yo recomendaría sinceramente Solanin como una primera aproximación. Pum Pum está muy bien, a mí Buenas noches Pum Pum me gusta mucho, pero obviamente es más largo. Y Reiraku creo que quizá es una obra un poquito más agria, un poquito más madura. Solanin como puerta de entrada creo que está muy bien porque retrata muy bien al autor. Y los volúmenes de historias cortas, pues claro, también están muy bien, pero creo que Solanin como es una historia que es muy redonda, tampoco es excesivamente larga porque son 2 volúmenes, empieza y acaba. Eh, además es una obra coral, puedes ver una buena evolución del grupo de protagonistas. Ya os digo, yo creo que es una muy buena opción. Esto es algo que también creo que Inuyasha Asano hace muy bien. El hecho de que pese a que los protagonistas sean japoneses y esté ambientada en un ambiente totalmente japonés, como lo que cuenta es tan universal, esta sensación a veces de vacío, o sea, de vacío, de estar frente al abismo, de decir, bueno, ahora la decisión que tome puede marcar el resto de mi vida, el que intente perseguir mi sueño o que lo aparque para intentar, digamos, ser adulto, eh, puede hacer que tu vida cambie, que dé un giro para bien o para mal, o que luego tengas que vivir el resto de tus días pensando, ay, si hubiera hecho esto o si no lo hubiera hecho. Es algo tan universal y tan trasladable a cualquier tipo de cultura que creo que por eso atrapa a este autor. Y Solanin en este sentido es de lo que va.
Es lo mismo, realmente veo que estamos aquí todos bastante de acuerdo. Hay una pregunta que me hacen, que me habían hecho esta semana y que pedí que se hiciera aquí, pero si te parece la recuperamos dentro de un poquito. Vamos a hablar un poquito primero de Solanín, ¿vale, Arico? Que le veo aquí. Esto me parece muy interesante, el hecho de que Solanín es una obra con diferentes lecturas o que tú puedes extraer diferentes lecturas dependiendo del momento de tu vida en el que lo leas. A mí me preguntaron si Solanín era adecuada para un lector de unos 16 años o algo así. Yo, por ejemplo, sugerí que quizá no, que quizá esperaran un poquito para tener un poquito más de experiencia vital y poder identificarse o no, o entender o no las decisiones de los personajes. Sí que creo, por ejemplo, que si lees Solanín, pongamos, cuando tienes que decidir hacia dónde encarar tu futuro profesional, puedes sacar una lectura. Y si la lees, pongamos 4 o 5 años después, después de haber acabado o esos estudios o después de haber estado probando algunos trabajos y demás, puedes sacar otras lecturas distintas a las que sacaste la primera vez. Que no quiere decir que las primeras impresiones o las primeras lecturas que sacaras X años atrás sean erróneas, sino que tú como persona has cambiado, has evolucionado, pero Solanín sigue estando ahí. Todo lo que te está contando en ese momento llama a otra parte de tu ser o a tus experiencias, las que has vivido en ese tiempo, y hacen que sea, que bueno, que le puedas sacar muchísimo más jugo. No es una historia plana en ese sentido, que la leas cuando la leas siempre sientas lo mismo. Creo que es una obra que te puede permitir también evolucionar a ti como persona. Sí, el último volumen, la última obra de Inio Asano que publicamos fue Reiraku, que si no me equivoco fue la primavera del año pasado. Bueno, pues Solanín, para los que no sepáis de qué va la obra, aunque ya os digo que a estas alturas quizá la tendríais que haber leído, saber de qué va. Solanín es la historia de una chica que ha seguido, digamos, el camino que se suponía que tenía que haber seguido. Ella estudió en el instituto, luego estuvo en la facultad, cuando salió entró a trabajar en una empresa, pero es un trabajo que realmente para ella es vacío, es un trabajo de oficina en el que hace más o menos lo que le toca hacer, pero lo hace sin ningún tipo de ilusión. Está agobiadísima con su vida, no sabe muy bien para dónde tirar y entonces decide dejarlo. Habla con su novio, que era un antiguo compañero de universidad con el que está viviendo, y le dice que lo deja, porque bueno, le explica todo, ¿no? Pues es que estoy harta, es que con esto no llego a ninguna parte, yo esto no es lo que quería hacer, todavía soy muy joven para liarme con esto, y no estoy contenta y además. ¿Qué pasa? Pues que el novio cuando le cuenta esto, pues se da cuenta de que él está en una situación un poco igual, con el añadido de que él siempre había querido triunfar en el mundo de la música y lo apartó, pues, por lo que comentábamos, porque ¿cómo te vas a dedicar a esto? Esto es un hobby que está muy bien cuando estás en la facultad, pero si quieres ser un adulto responsable, tienes que buscarte un trabajo, tienes que tener una novia, casarte, un hijo, toda esta especie de trayectoria vital que se supone que tenemos que seguir porque es lo que se tiene que seguir. Y que mucha gente a veces o no se plantea o llega un momento que dices, estoy haciendo esto porque se supone que es lo que tengo que hacer, pero es que a lo mejor a mí no me gusta, no me llena. Entonces el novio también decide dejar su trabajo y con sus colegas probarlo en serio con el mundo de la música. En parte por lo que comentábamos antes, hay un punto en tu vida que según qué cosas si las tienes que hacer, es como, digamos, tu última oportunidad. Sí que es cierto que nunca es tarde para hacer según qué cosas, pero en el punto en el que se encontraban estos personajes era como de, bueno, ¿qué hago? ¿Me hago mayor? ¿Me hago adulto? ¿Y me comporto como se supone que la sociedad desea que me comporte? ¿O sigo mis sueños? Entonces, en el caso de Meiko y de su pareja, deciden seguir sus sueños. Y bueno, pasa lo que pasa. Por ejemplo, eso también es curioso, vuelve un poco al hilo de lo que estábamos comentando antes. En el momento que tú lo leíste, Eda, pues si te acababas de independizar, estabas en un punto muy parecido en el que se encontraba
la protagonista. Esto de, bueno, vale, sí, estoy aquí, solo ante el peligro, pero realmente quiero estar toda mi vida así. Es una reflexión, básicamente. Obviamente habrá gente que no estará de acuerdo con lo que piensa la protagonista o que intentará buscar un equilibrio. Es decir, también puedes seguir con un trabajo que no te llene porque es un trabajo alimenticio. Te sirve para pagar las facturas y para tener dinero y luego empleas tu tiempo libre o haces algo que te pueda llenar aparte de lo que sea tu trabajo. Puedes hacer un voluntariado, puedes hacer un curso, puedes dedicarte a tu hobby a full. Pero bueno, en este caso los protagonistas eran un poco de todo o nada, que también está muy bien. En ese momento se habían llegado a ese punto de su vida, era lo que tenían que hacer. Pum Pum, yo siempre lo he dicho, tienes que tener el día para leer los tomos de Pum Pum. A veces yo creo que son tan desgarradores que según qué volumen te toque, dependiendo de cómo sea tu vida y tus impresiones. Yo para mí hay tomos de Pum Pum que fueron muy duros. Leer, cuando los tenía que corregir era de, por favor, o sea, de incluso acabar de leerlos y decir, los voy a corregir mañana otra vez, porque realmente ahora no estaba corrigiendo, estaba leyendo, porque estaba tan metida en la historia que mi trabajo, lo que tengo que hacer, pues de revisar y demás, pasaba a un segundo plano porque la historia me tenía atrapada. Pero precisamente por eso, y a veces te quedas, yo personalmente había tomos que me dejaban chafada anímicamente y dices, ostras, porque lo que cuenta a veces es muy duro. Y lo cuenta muy bien, y lo cuenta tan bien que te acabas metiendo en la historia y es complicadito, es complicadito. Eh, bueno, como veis, básicamente todos estamos hablando de un poquito del mismo tema. Es un poquito, Solanin se podría quizá resumir como que es el choque entre lo que se espera de nosotros o de la que se supone que la sociedad espera o puede esperar de nosotros cuando llegas a cierta edad, por el hecho de que has llegado a cierta edad, no porque estés eh, mentalmente maduro o no, contra lo que a veces realmente nosotros queremos hacer. Sí que es cierto que las sociedades, o sea, los millennials, básicamente ya no tienen tan claro, no asumen tan fácilmente que eso es lo que tienen que hacer porque lo tienen que hacer. Habrá gente que le funcione y es lo que quieran hacer y se sientan cómodos y les parezca bien. Habrá gente que, como comentaba antes, se pueda quedar en medio camino. Y luego habrá gente que no. Hay gente que no quiere estar atado, que no quiere necesariamente seguir este camino porque se les ha dicho que lo tienen que, que seguir. Y creo que esto también es positivo, sobre todo porque estoy segura, estoy convencida de que hay muchos y muchas que realmente piensan eso y el hecho de verlo plasmado en una historia, de decir, ostras, pues no estoy solo, no estoy sola, no estoy loco, esto es así, hay mucha gente que se siente como yo. Otra cosa es que luego quieras, puedas o te atrevas a dar el paso, pero creo que es eso, es el nivel de conexión que tiene con el público. A ver, a ver. Lo que comentábamos, otra vez otra persona que también se encontró, que leyó Solanín quizá en el momento idóneo de su vida. O sea, lo leíste justamente cuando tenías más puntos o más posibilidades de poderte, ¿cómo te diría? De poderte identificar. Bueno, a veces sí y a veces no. Sí que es cierto, bueno, todos sabéis lo que le ocurre al novio de Meiko, que cuando parece que su vida está dando ya el cambio, de que todo despega, de que todo va bien, pues bueno, estaba escrito que tenía que acabar así y acaba así. Y ella pues tiene que hacer de tripas corazón y asumir una nueva normalidad. Es que además también una parte de la gracia, digamos, de estar vivos es que tienes que ser adaptable, porque está este dicho que dice que tú haces planes y luego la vida hace lo que quiere con ellos. Tú puedes tener tus planes, tú puedes tener tu carrera, todo marcadito, todo perfectamente estudiado y que vaya hacia cierto sentido. Y luego
es que pasa lo que pasa y te tienes que adaptar. En el caso de Meiko el palo fue muy gordo y además como fue, en el momento que fue. Y bueno, no lo sé, realmente es un personaje poco querido. Mira, es verdad, podemos hacer la pregunta, lanzo la pregunta al aire. ¿Cuál es vuestro personaje preferido de Solanin? Lo voy a escribir. Uy, vale. Porque me ha hecho pensar, normalmente también en este tipo de obras corales en el que hay tantos personajes con personalidades tan distintas, en parte para que tú puedas identificarte con el que quieras, eh, la gracia es esa, que tú puedas identificarte con uno, con otro, no necesariamente tampoco con el protagonista. Solo que ves, en este caso yo creo que Meiko sí que es un personaje con el que te puedes identificar mucho, seas hombre o mujer también, que esto es curioso, porque hay veces que ya solo por el hecho de que estemos hablando de una joven de 20 y pico años, un chico de 20 y pico años en la misma situación, puede decir, es que yo, claro, no me puedo identificar porque es una chica y yo soy un chico. En este caso creo que no, porque es todo muy, lo que comentábamos antes, es muy exportable. Pues aquí, por ejemplo, ya tenemos a alguien que sí que prefieres al novio. Aquí tenemos una Meiko. Aquí hay gente que directamente no se puede decidir. Y luego aquí tenemos una respuesta muy diplomática de Frank que dice que es una historia que te atrapa. A mí lo que me gustaba de Solanin, sobre todo de la primera parte, era cuando vas conociendo un poquito más a los personajes, al grupo, ya no solo a la pareja protagonista. Había una historia que no sé si la recordaréis. Sí, esta también es mi personaje preferido. Es que de hecho la historia que os voy a comentar es esta. La del abuelo que enviaba cartas, ¿os acordáis? Al muñeco que tenía en la tienda, que era creo que como una rana o algo así, le metía las cartas en el buzón y creo que la esposa estaba muerta o y el señor tenía algún tipo de demencia o no se acordaba, algo así. A mí esa historia realmente es que me llegó. Yo reconozco que para estas cosas son un poquito cursi también, ¿vale? Pero pero era cómo la explicaba y la manera como la explicaba, y es que era muy difícil, o yo considero que es muy difícil explicar algo así y no caer en el azúcar más empalagoso o en la lagrimilla fácil. O sea, acababas emocionada, acababas diciendo, ostras, qué historia más triste, pero tan bonita a la vez. Entonces, por un lado, te permite ver cómo es la personalidad de ese miembro del grupo en el que se han focalizado, como en unas cuantas páginas te lo describen perfectamente y además te cuentan una historia que te llega al corazón totalmente. Y a otra cosa, y dices, este tío es un genio, porque no es tan fácil, porque si no, lo haría muchos más. Entonces, perdonad un segundito que estamos aquí. Tengo un... Vale. Estamos aquí en conciliábulo con mis compañeros de redes. Lo dicho, vamos a hacer, bueno, supongo que ya es evidente que estamos hablando de Zoranin. Vamos a centrarnos sobre todo en esta serie, ¿vale? Sí que lo que comentábamos, podemos hablar alguna cosita de las otras. Si os interesa y queréis, podemos hacer un club de lectura por ejemplo, de Buenas noches Pum Pum o de Reiraku o de lo que sea, pero sí que queríamos empezar un poquito por Solanin. Y como sí que hay mucha gente que como ya lo hemos anunciado como club de Solanin, pues hay gente que quizá pues no ha leído Pum Pum o que está leyendo Pum Pum, o que lo empezó y lo tuvo que dejar por un tema relacionado con lo durísimo que es. Entonces, pues intentemos no spoilearles y no fastidiarles la experiencia, ¿vale? Bueno, yo ya os he dicho, pues me parece muy bien y creo que si hace tiempo que no lo has leído, lo vas a disfrutar. Lo que os estaba diciendo, yo os he contado cuál es mi momento preferido de Solanin. Creo que por encima de todos. ¿Y el vuestro cuál es? ¿Cuál es la historia o qué escena, qué momento
recordáis con mayor cariño o cuando os hablan de Solanín es lo primero que os viene a la mente? Tenemos este que nos comenta Rico. El concierto final también fue un momento muy, muy catártico. A mí también me gustó. Claro, es que, a ver, tenéis que tener en cuenta que Sonalín con la tontería tiene unos cuantos años, así que el autor ha evolucionado, más que nada porque lo que comentábamos, Solanín, él la creó en un momento concreto de su vida y el Inio Asano de la primera edición de Solanín no es el Inio Asano de ahora, sin ir más lejos ha hecho otras obras, ha pasado por Pum Pum, ha hecho Reiraku, ha hecho también Dede, o está haciendo Dede. Bueno, este era como el momento. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que a mí también me marcó, porque cuando me lo leí la primera vez no me lo esperaba. Realmente no me esperaba que pasara esto. Pero este momento es como el típico que te tiene que marcar, porque es algo que supone es un punto de inflexión brutal en la historia. A ti te estaban contando una historia de chavales que intentan seguir sus sueños y parece que todo se va alineando y que todo va bien y de repente, palo. Y claro, es como el momento que ya está buscado para hacerlo. Muy bien buscado y muy bien explicado. Además, el momento este que le están llamando y que si el semáforo y que si no sé qué, está todo lo que comentaba antes. Asano es muy bueno narrando y no necesita páginas extras, viñetas extras para añadir todas estas cosas. Esto también, también ahora cuando acabemos con esto de los momentos, para que os dé tiempo de que podáis explicarlo, podríamos hablar de la relación de Solanín con la música. Esto también, es que claro, superar la muerte de alguien es muy duro y más si es alguien joven, de una manera tan, bueno, todas las muertes se pueden considerar absurdas, pero en este caso que no te lo esperas y que de repente lo que decía, ¿no? Ellos tenían ya la vida, parecía que todo les sonreía, parecía que ibas avanzando, que estaban consiguiendo sus sueños y de repente pasa algo tan demoledor, un mazazo tan grande. Sé que hay alguien que también coincide con Frank con el momento. Sí, veis, pero a mí con estas cosas me pasa. Hay veces que pese a que cuando luego fríamente lo miras y dices, estaba dejando todas las pistas para decirte que iba a pasar algo gordo, que esto no iba a ser bonito siempre. Aún así, cuando pasa, dices, hola. Eh, es verdad, yo también me lo planteé porque estaba el tema del semáforo, entonces no sabes si él acelera porque quiere llegar antes o porque es un inconsciente o realmente está tentando a los dioses en plan de yo acelero y si paso por la intersección y no me pasa nada es que sí y si me pasa pues es que no tenía que ser. ¿Vosotros qué opináis de este punto? Porque sí que es verdad que yo recuerdo que la primera vez que lo leí había como un puntito de que no era un accidente puro y duro, o sea, no es que el otro se saltara al stop, por deciros algo. Bueno, vamos a seguir, tenemos estos momentos, es que es eso, os dais cuenta de que pese a que sí que coincidimos y que todos, cuando comentas un punto, dices, ostras, es verdad, este estuvo muy bien y demás, todos tenemos momentos distintos que nos, que nos han marcado. Cuando pensamos en Solanín, a todos nos viene un momento distinto. ¿Y por qué? Porque está lleno, está plagado de estos pequeños momentos, de estas pequeñas anécdotas de cuando nosotros lo leemos en función de nuestra, bueno, de lo que comentaba antes, de nuestra experiencia vital, de cómo seamos, de a qué le demos importancia, pues entonces te impacta más un punto o te impacta más otro. Y en este caso estoy viendo que hay un montón.
hay un montón de momentos distintos, muchos de ellos obviamente relacionados con la muerte de Taneda, obviamente, porque es que es un punto muy, o sea, es un antes y un después de la historia. Además, en la edición original de Solanin, que eran 2 tomos, el primer tomo acababa así, o sea, era un cliffhanger que dices, tío, no me puedes dejar así. Nosotros en la edición integral, pues bueno, podías pasar 2 páginas y ya podías retomar la historia enseguida. Pero bueno, fue una manera, fue un puntito más a la hora de tomar la decisión de publicar Solanin en un solo volumen. Primero porque eran solo 2 tomos y consideramos que el hacer un integral con esos 2, con un tamaño más grande, podría hacer que la historia se recibiera mucho mejor, no tienes que esperar a que salga el segundo volumen, además puede quedar una edición bonita, el dibujo, el arte de Asano es fantástico y permite el ampliarse. Hay otros mangas que debido a los materiales o debido a cómo sea el dibujo o el formato, ampliarlo pues quizá o no ganas nada o realmente es casi mejor que esté en el tamaño pequeñito. No sé si me entendéis. Aquí, volviendo al tema de lo del semáforo, accidente o suicidio, yo estoy muy de acuerdo con esto. Yo creo que él estaba, o sea, no me da la impresión de que fuera algo meditado, es decir, que él dijera, pues es que yo no quiero seguir con esta vida, quiero abandonarla ya, sino que en ese momento le dio como la vena y dijo, a ver qué pasa. Y pasó. Pero sí, no me acordaba yo de esto. Claro, ahora cuando pienso en ese momento, claro, pienso en el desenlace, pienso en la muerte. Pero lo que os digo, yo me lo planteaba, además tal y como estaba organizada la escena, que vas viendo el semáforo, vas viendo que él en vez de frenar acelera y dices, pero obviamente no está en verde o no va a seguir en verde, ya te lo están diciendo. Y no sabes muy bien por qué, no sabes si es porque quiere llegar ya a casa o por lo que decimos, porque en ese momento ha dicho, venga, va, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, y pasó lo que pasó. Por ejemplo, aquí Frank cree que sí que fue un accidente. No lo sé. Yo es lo que os digo, o sea, yo no creo realmente que sea un suicidio en el sentido de que él llevaba ya tiempo pensando cómo hacerlo y demás. Creo que fue algo del momento, pero no me parece que sea. A ver, si no, ya os digo, esas escenas que te está como preparando para lo que está por venir y preparando teniendo en cuenta que el protagonista hace algo. Es decir, sería distinto si a él lo ves que está pensando en sus cosas, que está conduciendo normal, ves el semáforo y ves que un coche, por ejemplo, pues yo que sé, hay alguien que está en un coche o en un camión o en lo que sea, que está hablando con otra persona o mirando el móvil. Entonces ahí sí que puedes ver, me están llevando hacia cierto punto, pero es un accidente, porque la persona que luego acaba tirada en el asfalto, digamos que se está portando bien, no está haciendo nada malo, o nada imprudente, ¿vale? No vamos a decir malo, imprudente, no está cometiendo ninguna imprudencia, él va por su carril, va a la velocidad que le toque y es culpa de un tercero, o que se cruza un gato, que se cruza un niño, que pasa lo que sea, está mirando el móvil, pero en este caso yo creo que él sí que pone de su parte para que el accidente se produzca. Aunque sea una imprudencia, aunque lo que decimos, aunque no esté conscientemente pensando que se está poniendo en el camino de un posible accidente, pero que acelera en un momento que no debería haber acelerado, eso es cierto. A ver. Sí, yo también creo que es más. De hecho, es un comportamiento muy infantil, ¿no os parece? El hecho de decir, pues mira, si sale cara hago esto, o si sale cruz hace lo otro, o si ahora el gato va a la derecha hago una cosa y si se va a la izquierda o se queda quieto hago la otra. Es una manera muy infantil porque además es una manera de no asumir que tú tienes responsabilidad sobre tu vida, sobre lo que te puede pasar. Sí que es cierto que luego está, creáis o no creáis en él, ¿vale? El destino. O sea, tú puedes hacer cosas, pero bueno, hay cierto punto de que tú tienes que tomar una decisión. Luego tú puedes tomar la decisión y te puede salir bien o mal,
puede haber cosas que no controlas o comportamientos de terceros que te acaben afectando, pero bueno, tú has tomado tu decisión con la información que tenías en ese momento y luego pasará lo que tenga que pasar. Luego también yo que soy muy fan de Clamp, que ya lo he dicho más de una vez, hay una frase que me gusta mucho de Yuko, la bruja de la dimensión, que es la casualidad no existe, tan solo lo inevitable. Entonces, claro, podríamos pensar que quizá eso tenía que pasar, pero lo vamos a dejar ahí. Esta es otra muy buena lectura de ese momento, la frustración. A lo mejor lo que decíamos es que le puede haber dado la vena en ese momento de la rabia, decir, venga, para adelante, y no haber visto lo que tenía que haber visto. También puede ser, es que no... Sí que es cierto que lo que sí que podemos saber, es que en ese momento estaba en un estado mental confuso por todos los cambios que se habían ido sucediendo las anteriores semanas. No estoy diciendo que estuviera buscando el suicidio, ni muchísimo menos, pero sí que había dejado su trabajo, había intentado perseguir sus sueños, estaba mentalmente en un momento confuso porque además estaba intentando encontrar su camino de nuevo. Y eso hace bueno, que esté todo mucho más complicado. Así que en un momento de la frustración, que pudiera haber un momento en el que esos sentimientos le suben y le obnubilan momentáneamente, bueno, si hubiera estado paseando al perro, por ejemplo, o estuviera comprando un café en la tienda, pues bueno, a lo mejor le suelta un moco al dependiente y ya está. Pero claro, estaba en un vehículo, en una situación potencialmente peligrosa y, como comentaban antes, le salió mal. Es verdad, los conejitos. Pues ¿te puedes creer que nunca me lo he planteado? Para mí los conejitos eran un elemento más de diseño, pero es verdad, estaban los conejitos allí. ¿Tú qué opinas? Yo esto creo que también. Yo creo que Taneda deja su trabajo porque lo deja Meiko. Si ella no lo hubiera dejado, si yo hubiera aguantado o lo hubiera planteado de otra manera, es decir, si por ejemplo Meiko hubiera dicho, ostras, pues mi vida no me gusta, ¿qué voy a hacer para cambiarla? ¿O qué puedo hacer para cambiarla? Yo qué sé, te abres una tiendecita de Etsy y cuando ya funciona, dejas tu trabajo. O sea, si lo hubiera planteado de una manera no tan drástica, como decir, oye, por cierto, que les he dicho en el curro que me he despedido. Quizá él no lo hubiera hecho. A mí me da la impresión de que iba un poquito más a remolque en este sentido. Ella también parecía más impulsiva de hacer este tipo de cosas, pero él no lo tenía tan meditado, no lo tenía tan claro. Y sí que es verdad que creo que cuando las cosas no le salieron todo lo bien que él quería, o no tan rápido como quería, porque esa es otra, tienes que perseverar para conseguir tus sueños y más si tu sueño es algo tan complicado como puede ser triunfar en el mundo de la música. También depende de qué consideres triunfar. Una cosa es que seas Madonna o YouTube, pero a lo mejor se podía haber contentado con algo más a nivel local, por deciros algo. Pero bueno, yo creo que sí, que eso también le contribuyó a que tuviera la cabeza como la tenía. Que vuelvo a decir, que no quiero decir que eso eh, fuera el motivo de que a lo mejor pudiera estar coqueteando con la idea del suicidio, ni mucho menos, sino que estaba confuso, estaba, bueno, al límite, estaba al límite. Bueno, puede que sí, puede que sí. A ver, lo que sí que tengo muy claro es que conociendo a Sano, ya no solo por Solanin, sino por obras posteriores, lo de los conejitos no es algo de, bueno, pues lo pongo porque es mono o porque lo quiero poner y por qué no. Tiene un sentido. Lo que pasa es que lo que también me gusta de Asano es que, ¿cómo deciros? No te lo da mascado. Él te cuenta la historia, él te pone en la situación y luego deja que tú saques la conclusión que te funcione a ti. Por lo que decíamos antes, vuelvo otra vez sobre el mismo tema, en función de tu trayectoria vital, de tus sentimientos, de cómo eres, de tu personalidad, de cómo eres como persona.
no todo el mundo aceptamos o no todo el mundo entendemos lo mismo de una simple frase o de una simple escena. De ahí el montón a veces de malentendidos que puede haber por un correo o algo que tú escribes y otra persona lo entiende de otra manera, pese a que en ningún momento era lo que tú querías decir. Pero en el caso de Asano yo creo que no diría que lo deja abierto, pero sí que él cuenta las cosas como son. O sea, él te cuenta una historia, te la deja allí y eres tú quien tiene que sacar tus conclusiones o quien tiene que decidir qué le parece. Otra propuesta también muy válida. ¿Por qué no? Sí, yo creo que Meiko sí que tiene una personalidad más fuerte. Tiene sus momentos de bajón, como todo el mundo, pero sí que me da la impresión de que en el fondo tiene una fortaleza y una resiliencia bastante superior a la que podía tener Taneda. Luego, mira, podríamos plantear una pregunta. ¿Vosotros creéis que si él no hubiera muerto, esa relación hubiera evolucionado? Es decir, ¿podrían haber seguido juntos X años después o hubieran llegado a buen puerto? ¿O el hecho de que vayan madurando y cada uno siguiendo su camino, pese al hecho de estar juntos, hubiera hecho que en algún momento esa historia, pues bueno, se hubiera acabado? Hay historias, hay relaciones que tienen fecha de caducidad, que están muy bien durante X tiempo, pero cuando las personas que forman esa relación evolucionan, pues llega un momento que te das cuenta de que hay un vacío demasiado grande entre ellos. ¿Qué creéis? La dejamos aquí. Estoy viendo una abrumadora respuesta de que esa relación, si no estaba muerta, eh, un poco le quedaba. Yo también estoy muy de acuerdo con esto. Yo creo que Taneda en su cabeza, aunque solo fuera, ya estaba dando por terminada la relación. A veces se comenta que, bueno, se dice que cuando en una relación uno deja al otro, la persona a la que dejan le suele dar mucha rabia porque parece como que la otra persona está bien. De, ostras, pues me ha dejado y no está sufriendo, no le sabe mal. Lo que pasa es que el duelo, la persona que deja, ya lo ha pasado antes. Y a mí me da la impresión de que en este caso con Taneda es lo que pasaba. O sea, él estaba pasando ya el duelo de la ruptura de una relación. Aunque una relación no funcione, lo que siempre da pena es lo que podría haber sido y no fue. Tú cuando estás con una relación, pues bueno, normalmente pues vas proyectando, pues haremos esto, estaremos esto con lo otro. Y cuando esa relación se rompe, ese futuro que tú has previsto desaparece con la relación. Entonces a mí sí que me daba la impresión de que Taneda se estaba desligando, pero sin habérselo dicho todavía a ella, por lo que si en algún momento él hubiera dado el paso y lo hubiera dejado, a ella a lo mejor le hubiera dejado hecho polvo y él hubiera salido como fresco como una rosa. No necesariamente porque él ya lo ha pasado antes. Luego se podría entrar en el tema de si se lo tenía que haber dicho o no haber dicho. Tampoco vamos a entrar en esto. Veo que en general todos estamos. Claro. Y luego está el tema de no dejarlo, pero seguir juntos porque eran pareja, porque llevaban muchos años juntos, por comodidad, también puede ser, de que a lo mejor Meiko no se hubiera atrevido o no hubiera querido dejarle porque dice, claro, ¿dónde va a ir este sin mí? Se crea una sensación, una relación de dependencia, no una relación sana romántica. Luego también está el tema de que no dejamos de hablar de que tuvieran una relación romántica y a lo mejor no. Es decir, a lo mejor podían haber dejado roto su relación romántica y haber tenido una relación de amistad perfectamente sana por lo que decíamos, porque cuando estaban en la facultad y los primeros meses, años de posgraduación, digamos, sí que iban por el mismo camino, pero luego Meiko se dio cuenta de que tenía ciertas necesidades. Él
tomo otras decisiones y a lo mejor es lo que os comento, puede llegar un momento que dices, ostras, es que ya no tengo tanto en común con esta persona. Pese a que antes habíamos sido uña y carne y pensábamos lo mismo, pero vas evolucionando, vas madurando, la vida te lleva por uno, por otros lados y a lo mejor lo más positivo hubiera sido haberlo dejado y haber seguido como amigos. Y a lo mejor esa relación como amigos hubiera sido más duradera y más sana para ambos que una relación. Pero obviamente también aquí estamos elucubrando porque no llegó a ser. Sí, yo no sé quizás si es la palabra era egocéntrico, pero no sé si era más ligado a su inmadurez. Yo creo que él era todavía demasiado inmaduro, no había acabado de dejar atrás o sea, no había dado el paso quizá para querer entrar en el mundo adulto, porque querer entrar en el mundo adulto no necesariamente es seguir el camino este que os comentaba al principio, que se supone que tenemos todos marcados. El de búscate un trabajo, búscate una pareja, te compraste el piso, el coche, tienes hijos y te vas de vacaciones a Mallorca. No necesariamente tiene que ser así el ser adulto. Hay muchas maneras de ser adulto y eso no lo es. No es necesariamente. Habrá gente que no seguirá este planning y serán adultos súper bien ajustados y que son una maravilla. Y luego hay gente que sí que lo sigue y que siguen siendo unos inmaduros. Entonces, eso no quiere decir nada, pero sí que me da la impresión de que Taneda y Meiko estaban en puntos de su vida y de su evolución muy distintos. Y lo que es peor, no compatibles. Eso también, claro. Lo bueno de una relación, ya no de pareja, sino también de amigo, es que, es que te ayude a ser un poquito mejor, te apoye cuando lo necesites, esté ahí esa persona cuando te haga falta. Ya os digo, pareja o amigos, los amigos también pueden ser muy importantes y ayudar muchísimo y dar otros puntos de vista. Pero sí que creo que ahí, que Taneda le faltaba todavía un poquito de maduración. Perdón que esta pregunta la marqué cuando aún estaba con la anterior, la recuperamos. Yo estoy de acuerdo con esto. Yo creo que Meiko necesita avanzar, quiere hacerlo. Luego otra cosa es cómo lo consigue o cómo se encuentra, pero ella en el rol que tenía anteriormente no estaba cómoda. Eso es lo que en realidad es lo que le hizo dejar su trabajo. El darse cuenta de que el camino que estaba siguiendo no era el camino que quería recorrer, porque lo que veía más allá, lo que veía al final, a ella no le llenaba, no le parecía interesante, no le parecía que iba a suponer algo para su vida y quería cambiar. El problema es que no tenían muy claro para qué cambiar. Pero bueno, esto también es parte de la gracia de madurar, que tú a veces hasta que no haces algo no te das cuenta de si es lo que quieres o lo que no, pese a que románticamente pienses, oh, pues sería fantástico ser o estudiar tal, y luego lo estudias y dices, ostras, pues no es para nada lo que yo quería, pues no me llena para nada todo esto que he hecho. La de gente que ha estudiado pues, algún grado, una carrera o lo que sea, y luego no lo ejerce, no lo hace porque luego cuando acaba o cuando tiene que ponerse ahí frente al toro, dice, es que no es lo mío. Y luego acaban haciendo otra cosa totalmente distinta que les llena y es para lo que han nacido, como quien dice. Pero bueno, también hay que probar eso, hasta que no lo pruebas tampoco lo sabes. Y en este caso yo creo que Meiko siguió el camino que tenía que seguir, seguramente sin planteárselo demasiado, porque bueno, cuando a veces eres joven y según las personas que te aconsejen, pues bueno, no se te ocurra que pueda haber otra opción. Es decir, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, porque es lo que hay que hacer y ya está. Pero ella hizo este ejercicio de madurez de decir, a ver, un momento, estoy yendo hacia aquí, vale, ¿es lo que quiero? No es lo que quiero. ¿Qué tengo que hacer para cambiar? Lo que pasa es que luego ella decidió pues liarse la manta a la cabeza y decir adiós un día para otro. Pero bueno, también necesitábamos algo, ¿no? Que hiciera que la historia evolucionara. Ese también es un punto interesante, por lo que decíamos, porque seguramente para él en ese momento ya de su vida, consciente o inconscientemente, a lo mejor él ni siquiera se daba cuenta de eso, Meiko ya no era, como deciros, la persona más importante de su vida o la parte más importante de su vida, ya no era su pareja. Que yo no digo que tu pareja tenga que ser como lo más y tal, puede haber más cosas, pero al menos debería estar, yo que sé, en el top 3. Pero pensaba en otras cosas, por lo que ya la había relegado un poquito al grupo, había empezado a desvincularse de ella.
y el hecho de saber que ella le estaba esperando tampoco fue el último pensamiento que tenía antes de morir. Porque eso también podría haber pasado, es decir, sabiendo que ella le está esperando, dándote cuenta de que no vas a poder llegar, que tus últimos pensamientos sean esos, el decir, ostras, no voy a poder volver a verlo. Él no lo hizo, eso también nos da una pista. Ah, mira, esto es interesante. Ahí, estáis hablando también aquí por el chat, lo siento, pero es que no, a veces no me da tiempo de leerlo todo. Hay una canción, porque de hecho Solanin tiene un live action. Fue la primera adaptación que consiguió Sony, creo que fue bastante popular en Japón. Hay una canción que, por cierto, nos comenta Poli amablemente que está en YouTube. O sea que si no la habéis escuchado, echadle un ojo. Mira, después de este club ya os pongo deberes. Y luego nos lo comentáis por redes si os ha gustado. Sí, lo que estábamos comentando hace unos momentos. Él ya ha dado por terminada la relación romántica. Lo que sí que me da la impresión de que no la hubiera apartado. No quiero pensar que la hubiera apartado totalmente de su vida, ¿sabéis? Es decir, no sé decir, pues bueno, no voy a volver a verla nunca más. Pero que ya no era su pareja, la persona de la que estaba enamorado, o yo creo que es bastante evidente que había pasado página o que estaba pasando página. Y en ese momento, cuando estás a las puertas de la muerte, que no escondes nada porque ya pa' qué, se vio claramente. A ver si se me queda alguna preguntita por aquí colgada. Sí, se me había colgado atrás, pero sí lo que estábamos comentando del tema del duelo en la relación. Que Taneda ya estaba allí, consciente o inconscientemente. Meiko creo que no se lo imaginaba o no lo tenía tan claro. Pero también es curioso, ¿no? Que sea él quien decida o quien intente cortar la relación cuando realmente la que quería evolucionar era ella y podía ser quien lo consideraba más un lastre, ¿me enteréis? Es decir, si tú quieres ir más allá, quieres evolucionar y estás con una persona que es más inmadura, a la que tienes que ir todo el rato con el acicate de venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, venga que tú puedes, llegar a un momento que a lo mejor pienses, vale, está muy bien que yo te ayude y yo te apoyo y todo lo que tú quieras, pero apóyame tú también a mí. Yo a veces, es decir, una persona porque sea fuerte no necesariamente quiere decir que no necesite apoyo. Las personas fuertes también lo necesitan y normalmente suele ser un punto de rotura y un punto de inflexión. El hecho de que hay personas que necesitan ser muchísimo más conducidas de la manita o reforzadas, digamos, y que se piense que, bueno, que una persona, porque tiene una personalidad más echada para adelante, no lo necesite. Y creo que eso puede generar también muchas rencillas y mucho rencor en la relación. El hecho de decir, vale, sí, yo siempre te estoy ayudando, pero cuando yo lo he necesitado, enseguida has cambiado tú las tornas para que yo te tenga que volver a apoyar a ti, cuando a mí me hacía falta este apoyo. Yo creo que en esa relación era un poco desequilibrado. Yo no me acuerdo, o sea, no recuerdo, no me da la impresión de que Taneda eh, la apoyara en demasía. O como mínimo estuviera allí para ella, porque a veces si realmente no estás de acuerdo tampoco tienes por qué apoyar. Pero sí que puedes decir, oye, pues mira, es tu decisión, yo voy a estar aquí a las duras y a las maduras y para lo que necesites. Tampoco tienes por qué decirle que sea todo como a los tontos. Eso no tiene por qué hacerlo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Es que esta veces se confunde el hecho. A veces tú puedes querer a una persona y no estar bien con ella en una relación determinada, por lo que comentábamos antes. A lo mejor dejan la relación romántica y son amigos de toda la vida y se apoyan y es lo mejor que puede haber pasado. O no. O dejan la relación romántica y ambos evolucionan de maneras tan distintas que llega un momento que ya ni para un café porque no tienes nada que contar. Esto supongo que si habéis tenido relaciones, ya no solo románticas, incluso con amigos, porque hay amigos también a los que digamos que dejas atrás porque cada uno va por su lado y por mucho que te llevaras súper bien en el instituto, a lo mejor con 30 años dices, es que no hay química, ya no hay punto de conexión.
Pero yo creo que con ellos quizá hubieran funcionado más como amigos. Pero bueno, lo dicho, nunca se sabrá. Mira, seguimos con el tema de la canción de Solanín. Me gusta mucho que estéis aquí poniendo los datos porque así no los tengo que buscar yo. Ah, pues mira, esto es interesante. A ver si tenemos la oportunidad de ver la peli estos días, podría estar muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? No sé, ya os decimos, como aquí no nos dejamos de estar aquí lucubrando. Sí, a ver, lo que creo que todos tenemos muy claro es que él la quería. El tema es si la quería románticamente o la quería como una amiga barra parte muy importante de tu pasado, de quien te ha hecho ser como eres en ese momento. Porque eso a veces también pasa, el hecho de que las personas son algo concreto, perdón, son algo concreto y, o sea, pueden ser muy decisivas en el momento concreto de tu vida, luego la vida puede ir por un lado o por otro y puede hacer que os separéis, pero luego cuando miras atrás, si esa persona fue realmente importante y sus acciones posteriores no han hecho que se envenene esa imagen antigua que tenga de ellos, que sigan siendo importantes y que a lo mejor en un momento tan trascendente como puede ser el de tu muerte, te acuerdes de eso porque fue un punto realmente importante de tu vida y cuando miras atrás y piensas, ostras, los momentos más felices de mi vida, que esté esa persona. Pero no quiere decir que en ese momento tú quieras estar con esa persona, sino que la médico del pasado fue alguien clave en su vida y en su felicidad. Mira, vamos a hacer un pequeño cambio. Nos quedan unos 20 minutitos para seguir hablando de Solanin antes de esto. O sea que si tenéis alguna subtrama, como aquí Frank, que está ayudando a que vaya avanzando el club, muchas gracias. De hecho, creo que está quedando bastante interesante. Estamos o estáis sacando temas muy interesantes. Se nota que todos hemos leído el manga y lo que comentaba es curioso porque tenemos lecturas distintas. ¿Qué creéis? ¿Creéis que al final le fue infiel o se quedó allí en una especie de deseo o de una tentación? ¿Qué os parece? Yo la verdad es que no lo tengo claro. No lo tengo claro. Estaba muy bien también la relación que tenía esta pareja. Pues bueno, lo típico, ¿no? Muchos años juntos, todo ya como más establecidito, lo que comentábamos, ¿no? Esto que se supone que todos tenemos que seguir, esta hoja de ruta que hay que seguir para ser adulto y maduro y demás. Y claro, a lo mejor llega un momento que se encuentra un poquito como se encontró Meiko, de decir, es lo que realmente quiero. Y luego también está el hecho de que se le presentara la oportunidad, porque a lo mejor si nunca hubiera aparecido esa chica, ni se lo hubiera planteado. Hubiera sido como una elucubración muy guatif. Pero en el momento que se pone a tiro, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que sí que dio el paso o que no? A ver, Frank, ya que has sacado el tema, eso quiere decir que tienes alguna propuesta, ¿no? ¿O no? Parece que no. O estáis escribiendo aquí la Biblia, o no es un tema que os interese tanto. Sí, yo creo que cuando tienes a lo mejor algún problema en la relación o que la relación no está siendo como tú quieres o lo que tú necesitas, es una tentación muy comprensible el pensar de, bueno, ¿qué pasaría si? El what if. Luego está el tema de que realmente valores si quieres hacerlo o no quieres hacerlo y luego cómo lo quieras hacer.
si es una simple infidelidad a espaldas de tu pareja, no le dices nada, eres infiel y ya está, o realmente cortas la relación y una de dos vas con esa persona o buscas una nueva pareja que se adecue más a lo que en ese momento quieres. Y Manuel tiene la impresión de que se quedó allí que fue más, podría decirse una infidelidad eh, solo pensada. Sí, me parece que todos queremos pensar lo mejor de él, que solo fue una fantasía y ahí se quedó. Frank, que es quien ha abierto esta caja de truenos, dice que cree que no, porque si no, Asano lo hubiera desarrollado más. ¿No creéis que quizá lo hizo aposta para que nos montáramos todos nuestra propia aventura? Porque Asano es un autor, tampoco me da la impresión de que esté obsesionado con atar todos los hilos. A veces sí que deja cosas un poquito al margen de la historia principal y deja que el lector se pueda montar su película paralelamente si es que le interesa. La última cadena al aire, ¿no? También puede ser, también puede ser. Hay cierta presión a veces para... Es que además da como la impresión de que el hecho de que estás haciendo lo correcto y demás, ya está, ya te has convertido en un adulto aburrido y no necesariamente tienen por qué ser así, pero eso también, esto estoy totalmente de acuerdo. Ah, mira, es verdad, es un personaje del que no hemos hablado, el de la madre de Meiko, la visita esta que hace a Tokio. Bueno, es que eso también trata un punto bastante importante en lo que sería esta franja de edad, es decir, estos gente que deja su casa, la casa de sus padres para independizarse, porque es lo que tiene que hacer después de la facultad, después de encontrar trabajo. Y si no tienen una relación muy estrecha con los padres o si los padres no quieren aceptar el hecho de que sus hijos no son como eran con 16, 17 años, estaban en casa, sino que son jóvenes adultos de 20 y pico que se han tenido que enfrentar al mundo, que tienen unos gustos distintos, unas vivencias diferentes. Yo creo que esto a veces a los padres les puede costar aceptarlos. Y luego, por otro lado, también a los hijos. El hecho de que siendo adultos vean a sus padres ya no como los veían antes o se den cuenta de que realmente, vale, son tus padres, pero no son perfectos, son personas humanas con sus cosas como tenemos todos. Y si el tiempo, si estos, pongamos, 5, 6 años, 7 que han pasado desde que vivías bajo su techo, tú has cambiado, ellos también pueden haberlo hecho. El hecho de que sean más mayores no quiere decir que tú llegues a una edad y a los 45, 50 mágicamente te frenes y no evoluciones, no cambies de ideas, no cambies de gustos, de estilo de vida. Yo creo que a veces a los padres les cuesta a veces aceptar que sus niños o sus niñas ya no son sus niños y sus niñas, sino que a ciertos niveles son sus iguales, son adultos que tienen sus casas, tienen sus problemas. Tú puedes intentar ayudarles, puedes intentar aconsejarles, porque obviamente tienes más experiencia en la vida, aunque solo sea porque llevas más años por aquí. Pero no necesariamente quiere decir que tus hijos se equivoquen o que tus hijos hagan las cosas buenas o malas. Pero creo que a veces los hijos son más duros con los padres porque no les cuesta el cambiar este rol, ¿no? De, pues bueno, yo siempre tenía que obedecer a mi padre, siempre tenía que obedecer a mi madre, ¿cómo es que mi madre ahora se va de fiesta? Si mi madre estaba en casa, mi madre como mucho salía y se iba a comprar la cena. Entonces creo que también está bien que aborde este tema porque es importante también. Bueno, pero en este caso, no lo sé, no lo sé, ya os digo. A mí me gustaría quizá más pensar que nos dejó perdonad, que nos dejó esto abierto. Pero bueno, lo que estábamos comentando,
que no tiene que, esto no es cerrado. Sí que es posible que lo dejara allí, porque estoy convencida también, al igual que lo que estábamos comentando no hace mucho, lo que estamos comentando desde el principio de este club de lectura, que las relaciones a veces no se adaptan a cómo nosotros vamos evolucionando o nuestras parejas. Se llega a un momento con muchas relaciones, pues de que empiezan con 16, 17 años, pasan la facultad, pero cuando tienes que dar el paso a la vida adulta y demás, la cosa, pues bueno, no está tan bien porque has evolucionado de otra manera y esa persona que te apoyaba o con la que sí que estabas muy bien cuando tenías 20, cuando tienes 25, pues no. Eh, Creo que es bastante habitual llegar a este punto de inflexión, parecido a lo que le pasó a Meiko con el trabajo, es que volvemos a lo mismo, de, vale, estoy aquí, ¿quiero seguir hacia este lado o prefiero cortar y tomar un camino distinto? Entonces esto nunca lo sabremos. Bueno, aquí Kuromanga está más de acuerdo conmigo con que a Sano le va esto de ir dejando los finales abiertos. Pero además me gusta porque no creo que lo deje, o sea, no creo que sea un descuido, creo que es totalmente consciente por su parte. Él tiene una idea, unas cosas unos puntos que quiere tratar a lo largo de esta historia. Además, me da la impresión de que Solanin estaba muy pensada desde el principio. Él sabía qué puntos tenía que tocar, A, B, C, y cómo tenía que ir hilando la trama. Y que quizá no lo cerrara todo porque no estaba dentro de la trama principal, quizá también lo hizo. A mí estas obras que están como tan cuadriculadas y que no dejan ni un solo eh, cabo abierto ni ningún resquicio para que tú luego puedas pensar, ostras, pues ¿qué le pudo pasar? Me gustan más las que te dejan un poquito de libertad para que tú te montes tu peli. Pues mira, me gusta muchísimo esta pregunta porque creo que puede ser la que podemos debatir para ir debatiendo hasta que se acabe este club de lectura. El mensaje general de la obra, ¿qué nos quiere transmitir el autor? Yo no estoy del todo de acuerdo en el que sea solo la aceptación de una pérdida. Yo creo que quizá lo que nos quiere transmitir o lo que el eje principal de esta historia es que tienes que seguir adelante con tu evolución personal, la que a ti te llene, pase lo que pase. En este caso, la protagonista lo que sufre es una pérdida muy fuerte a todos los niveles. Y también no se comenta, pero probablemente era la primera muerte de alguien joven en el grupo. Esto normalmente, si te pasa cuando eres joven, te marca un montón, porque muchas veces cuando eres joven no eres consciente de tu mortalidad o de que te puede pasar algo. Pero cuando alguien de tu alrededor, alguien que conoces, desaparece, y más de una manera así tan fortuita, es muy duro y mentalmente afecta mucho. Yo estoy convencida de que todo el grupo acabó muy afectado por la muerte, no solo por la pérdida de esta persona en sí, que ya no vas a volver a poder verla, ni pues bueno, irte de vacaciones y seguir viendo cómo evoluciona como persona, sino porque te das cuenta de tu propia mortalidad. Y esto es muy duro. Lo importante es el viaje. Sí, yo también en ese sentido estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Por un lado es eso, de que la vida sigue, lo que pasa es que también tienes que poner un poquito de tu parte también para que puedas seguir. No tienes que tirar la toalla. O sea, en la vida te van a pasar cosas buenas, te van a pasar cosas muy buenas, también te van a pasar cosas malas y a veces muy malas. Pero aún así tienes que seguir adelante de la mejor manera posible. Esto también, esto también es muy importante. El hecho de que tú tengas un sueño, el sueño que puedes tener de niño, no necesariamente es el sueño que puedes tener de adolescente o de adulto. A lo mejor de niño querías ser astronauta y bueno, y a lo mejor no lo consigues, pero a lo mejor puedes adaptarlo, acabar siendo ingeniero aeroespacial, por ejemplo, o en algo de esto, o no, o editor de cómics. Y ya está, es cuestión de irlo
irlo adaptando. Y creo que es un mensaje, además, muy positivo, que está dentro de una historia que es bastante, bastante desgarradora, creo. Yo creo que el éxito de Solanin, sobre todo, es que puede conectar con todo tipo de personas a muchos niveles. Y lo que comentáis también al principio, de que la puedes ir leyendo en momentos diversos de tu vida y siempre encuentras algo, o hay algo que cuando lo leíste la primera vez pues no te diste cuenta o interpretaste de otra manera, y que pasado el tiempo, a raíz de las experiencias que hayas podido tener, interpretes de otra. Y esto no es tan sencillo, esto es algo que hay que ser muy bueno para hacerlo. En eso también estoy bastante de acuerdo, el hazlo o no lo hagas, pero yo creo que sí que dentro de unos límites hay que intentar hacer las cosas, si se puede, en parte porque luego con el tiempo el mirar atrás y decir, ostras, no hice esto, también dependiendo de por qué no lo hiciste. O sea, si no tuviste la oportunidad por un tema económico, pues bueno, es más complicado. Pero no hacerlo por miedo al fracaso, no sé. También ya a nivel personal creo que en este país se tiene una muy mala concepción del fracaso. El fracaso se ve como algo malo y a veces el fracaso puede ser algo bueno. El hecho de que intentes hacer algo y no te salga bien y tengas que dejarlo y tengas que buscar una alternativa, a lo mejor la alternativa es mucho mejor que lo que querías conseguir en un primer momento. Tienes que aprender de los fracasos, de las cosas que no te salen bien. Tomar nota y decir, vale, ¿en qué fallé? ¿Qué pasó? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Y mirar la vida positivamente, decir, bueno, seguro que hay cosas que pueden mejorar. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo en que una de las cosas más importantes de Inua Asano es cómo narra y cómo nos presenta unos personajes que son tan orgánicos y que realmente te los puedes creer. Luego puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con ellos, pero bueno, es lo que es, no vas a estar de acuerdo con todo. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos aquí una pregunta que nos hizo Ariko el otro día, que le dije que la guardara para este club de lectura y que, bueno, vamos a abordar obviamente porque se lo prometí. Eh, la pregunta que nos hacía es si Reiraku, que es la última obra de Inui Asano, en la que el protagonista es un mangaka de cierta edad que ha acabado su obra más famosa y que está en una especie de bloqueo y no sabe muy bien por dónde salir, está totalmente perdido. De hecho, sería como alguien que sí que en su día, cuando tocaba, cumplió su sueño y de repente cuando acaba se queda como que no sabe muy bien qué hacer con su vida. Sí que creo que es agridulce. Es una obra obviamente que es muy agridulce. Tenemos a un señor, una persona en una crisis de identidad total, que no sabe por dónde tirar de su vida, que lo que comentábamos, por ejemplo, tiene una pareja, está totalmente como separado de ella, viven juntos, pero parece que lo que les une es el gato, que es como lo más triste. No hay demasiado, no hay complicidad, no hay cariño entre ellos. Son personas que han vivido juntas X tiempo, que se casaron porque se tenían que casar y ya está. Una crítica a la vida del mangaka, yo creo que es más general. Supongo que Asano ha hablado de un mangaka porque es lo que más conoce y seguramente él también se puede haber encontrado en alguna ocasión en un bloqueo creativo, no digo yo que no, y lo ha usado para plantear esta historia, pero yo no creo que sea realmente solo por ser mangaka. Yo creo que está... Bueno, Inea Asano yo creo que es un mangaka bastante autobiográfico en ese sentido. Él coge un sentimiento, algo que cree que puede interesar y que necesita sacar y lo hace. Y entonces, claro, ahora pues que tiene una edad más cercana a la del protagonista de Reiraku, pues hablará de esto. Quizá ahora si tuviera que hacer una obra tipo Solanin le costaría más, porque habrán pasado a lo mejor 20 años desde el que tenía 20. Y entonces volver a conectar lo podría hacer porque lo ha vivido, pero no lo tiene tan fresco. Entonces quizá lo plasmaría desde un punto de vista, pues no sé cómo deciros, más romántico o más alejado y quizás se vería más forzado porque no está ahí en ese momento. No sería su yo de hace 20 años desde la perspectiva de su yo de ahora.
Bueno, lo que está comentando Mastacio 90, obviamente, que yo creo que se puede extrapolar. O sea, él realmente está quemado del trabajo que ha hecho, ha acabado un ciclo de su vida, al final ya no le acababa de llenar, ya no le acababa de gustar y tiene que continuar y no sabe muy bien cómo hacerlo. Y tiene una crisis que podría haber sido como la desarrolla el protagonista o de otra manera. Es verdad, podría considerarse que Reiraku es como la hermana mayor de Solanin. En Solanin tenemos a los protagonistas que se enfrentan por primera vez a la vida y a ver qué hacen y qué no hacen, pero aún son jóvenes, aún tienen toda la vida por delante y pueden hacerlo todo y pueden cambiar es el momento, digamos, de cambiar de camino. Si estás estudiando una cosa, pues puedes coger y estudiar otra cosa o ponerte a trabajar de otra cosa. Pero ya quizá con 40 años, 40 y pico años, con una relación, un matrimonio fracasado totalmente, bueno, con el que no tienes ningún tipo de interés, todos tus amigos además están en el mismo punto, tienes una presión porque ya tienes en el caso del protagonista ya tenía ¿cómo decirlo? Tenía ya un prestigio profesional y se espera ciertas cosas de él y él no se ve ya con ánimos ni con ganas, ya no le queda nada por dar, no le queda nada que ofrecer a la gente. Bueno, aquí ya rizando rizo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, yo creo que sobre todo para estas, bueno, sí. Y Pum Pum, que se supone que Pum Pum era biográfica, ellos que realmente dices, uff, sí has pasado esto. Bueno, lo dicho, si no habéis leído Reiraku, también es una obra que tenéis que leer, pero en el momento adecuado. No es una obra optimista, vamos a dejarlo ahí. Está muy bien narrada, está muy bien explicada. Los personajes de Asano, como siempre, son maravillosos, porque si algo hace muy bien son personajes. Pero, pero bueno, eh, las obras de Asano no son para leer a la ligera. Son obras que te dejan pozo. De hecho, ya se ha visto aquí. Se ha visto en este club de lectura perfectamente que con 400 páginas hemos estado hora y media, podríamos estar más debatiendo lo que ha supuesto para nosotros una escena concreta o un personaje concreto. Todos tenemos nuestras opiniones o nuestra impresión de este personaje, que no quiere decir que una sea correcta y otra incorrecta. Eh, pero, pero claro, es lo que a nosotros nos deja, lo que decíamos, las obras de Asano, tú las lees desde tu perspectiva, desde tus vivencias, desde tu personalidad y sacas un mensaje o te dicen algo que a otra persona puede ser distinto. Y creo que es muy positivo. Es una de las cosas que hacen a este autor una recomendación segura. O sea, si hay alguien, a mí muchas veces me han preguntado, pues gente que a lo mejor ya no leía manga o que leía manga desde hacía tiempo, que quería un manga más para una persona más adulta, o sea que a lo mejor no quería un shonen de peleas, sino que quería algo con un poquito más de pozo. Solanin o algo de Inio Asano es que es una apuesta segura. Sobre todo si ya le gustan un poquito estas historias, pues lo que os digo, ¿no? Un poquito más de pozo, un poquito más pues un poquito más, lo que os digo, ¿no? Que te deja algo más, que luego te lo acabas y dices, ostras, ha supuesto algo y que tienes ganas al cabo de un tiempo de volver a leerla. Yo Solanin sé que es una obra que cuando la edité, luego decía, ostras, pues la voy a dejar pasar un tiempo y me la voy a volver a leer, porque seguro que le saco otra lectura. La verdad es que hace ya un par de añitos diría que no la leo y de hecho creo que la tenemos pendiente para reimprimir. O sea que cuando toque revisar la reimpresión a lo mejor aprovecho y le doy otro repaso, porque han pasado unos años y lo que decíamos, yo no soy la misma persona hace 2 o 3 años, por lo que seguramente tendré otra lectura que decir. Pues bueno, lo dicho, nos quedan unos minutitos para acabar este directo por partes. En principio, la semana que viene los directos y clubs de lectura van a volver al horario habitual, directos martes a las 11:30 en Twitch, clubs de lectura en Twitch también a las 11:30.
La otra semana, no lo sé, ya veremos a ver cómo va este tema. Por suerte parece que la cosa está yendo bien y estamos controlándolo y pronto vamos a poder volver a salir. Ya os había comentado además que el tema de los directos, el tema del club de lectura, la idea es que no desaparezcan cuando podamos retomar la normalidad, sino que los hagamos no con la misma periodicidad, obviamente, pero sí mensualmente, por ejemplo. Así que ahora nuestro community, que es muy majo, os va a poner la encuesta para ver cuál es el siguiente, la siguiente serie, el siguiente autor, el siguiente tomo del que vamos a hablar la semana que viene, que aún no lo tenemos decidido. Y bueno, yo os había comentado al principio que si pudierais os quedarais hasta el final, porque había una cosita que quería comentar. Por un lado era esto que os he dicho, que de momento vamos a tener directos y club de lectura una semanita más. Vale. Aún no está puesta. Dadnos tiempo, pues la tenemos que ir ajustando. Lo que os comentaba, vamos a poner una encuesta en redes, ¿vale? Para que podáis votar a ver de qué serie queréis que hablemos. Y entonces yo os había dicho que tenía algunas cosillas que comentar. Por un lado es esto, que la semana que viene me tendréis otra vez aquí el martes y el viernes con preguntas y respuestas y un club de lectura. Esta tarde a las 6 en YouTube estaré con mis compañeros, con mis compañeros editores de la línea de americano, de la línea europeo también, que vamos a hablar un poquito de cómo es editar, ya no solo manga, que eso ya lo he comentado varias veces, sino también de qué se enfrentan mis compañeros. Creo que puede ser algo muy, muy interesante. Y luego había dicho que había una sorpresa. Y hay una sorpresa. Voy a intentar ponerlo, la voy a enseñar, pero es la primera vez que hago esto con este programa, o sea que a saber qué hago, ¿vale? Lo dicho, como sabéis, debido al tema del coronavirus, nuestras novedades, pues bueno, están paradas totalmente. Teníamos unos títulos ya en almacén, teníamos un planning bastante cerrado de todo el año, de hasta final de año, que bueno, se ha ido al agua totalmente, porque no sabemos todavía seguro cuándo vamos a poder abrir las librerías y poner esas novedades a la venta y cómo va a evolucionar, porque a lo mejor abrimos y esperemos que no, pero si hubiera un repunte, a lo mejor otra vez todo fue a casa. Así que, ¿qué significa esto? Pues que, bueno, yo no lo había anunciado todo, lo que tenía que salir de aquí al Salón del Cómic, porque de hecho yo tengo listo esto. Un mundo maravilloso de Inio Asano. Es un volumen único. Espera, que lo voy a poner. Creo que había la opción de hacerlo. Ah, pues no. Lo dejo entero otra vez. Pues nada. Pues eso. Un mundo maravilloso es un recopilatorio de historias cortas de Inio Asano. De hecho, son las primeras historias que él iba publicando, las que le permitieron, de hecho, luego poder conseguir hacer Solanin y las obras maravillosas de las que podemos disfrutar. Pues eso, la sorpresa es eso, que tenemos un mundo maravilloso. De hecho, como habéis podido ver, está en imprenta. Es que esto tenía que haber salido en el Salón del Cómic, tenía que haber salido la semana que viene. Pero aún no lo habíamos anunciado y estábamos esperando el mejor momento para anunciarlo y entonces pasó lo del coronavirus y no era buen momento para anunciar nada. Pero como queríamos hacer este club de lectura y queremos que sea una de las novedades de las primeras tandas, pues pensé, es que quiero decirlo ya, tengo que comentarlo ya, porque es que además me lo vais preguntando mucho si vamos a publicar más cosas de Asano. Y sí, lo dicho, aún no os puedo decir fecha segura porque no sabemos cuándo vamos a poder empezar a vender nuestras novedades. Lo que sí que os puedo decir es que está hecho, está aprobado, está en imprenta. Así que en el momento que se recupere la actividad será uno de los primeros libros que editaremos. De hecho, tengo muchas ganas de hacerlo porque me gusta mucho Inio Asano y he disfrutado mucho de las historias cortas. Un mundo maravilloso es un recopilatorio, lo que os digo, de historias cortas que él iba publicando y no solo eso, porque además tras cada historia hay unas cuantas líneas, un pequeño comentario de Asano
que explica un poquito, a veces es muy curioso porque dice, ostras, pues ni me acordaba de esta historia porque hace tanto que la hice, y luego hay pequeños comentarios y qué piensa él tantos años después de esta historia. Había algunos muy buenos del tipo, pues ya me vale, menudo cliché, o qué cutre era, o qué mal dibujado está, o está muy bien porque además es muy crítico con él mismo, pero creo que aporta mucho y las historias están muy bien, ya os digo, son historias primigenias, pero ya está ahí, o sea, ya se nota el línea sano que luego veremos en Solanin, que veremos en Buenas noches, Pum Pum, en Reiraku, incluso el de Dede, es este puntito a veces que tiene que te pilla por donde no lo has visto. Pero nada, ya os digo, teníamos muchas ganas de anunciarlo, era algo que teníamos que haber anunciado, pero bueno, por las circunstancias de la vida no lo habíamos anunciado todavía y es una de las razones también por las que propuse hacer este club de lectura, no solo porque ya sabía yo que Solanin daba para esto y mucho más, sino porque podía aprovecharlo elegantemente para colar esta obra. Lo dicho, espero que os haya gustado este club de lectura. Yo creo que ha sido muy interesante, de los mejores que hemos tenido, de hecho, porque es una obra que da muchísimo de sí. Se nota que todos la habéis leído y la tenéis muy, muy por la mano y todos hemos sacado algo de esta obra y creo que también nos puede hacer reflexionar los comentarios de otros, porque quizá yo reconozco que algunos de vuestros comentarios, algunos de vuestros puntos de vista yo no los había considerado y ahora tengo muchas ganas de leerme Solanin de nuevo para volver a disfrutarla, para decir, ostras, pues es verdad, pues no me había dado cuenta, pues esto estaba así y no era consciente porque a lo mejor me había centrado en algo que a mí me llamaba más y eso se me había quedado más por fuera del radar, que eso también nos pasa. Pues nada, chicos, chicas, os comento, muchas gracias a todos por estar aquí. No os puedo anunciar todavía el próximo club de lectura, pero en redes estará la encuesta para que podáis votar a ver de qué hablamos la semana que viene. Y lo dicho, muchas gracias por estar aquí, por amenizarnos un poquito esta cuarentena, este confinamiento, que por suerte parece que ya encaramos la recta final. Y lo dicho, que tengáis un buen día festivo mañana, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Cuidaos mucho.